Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Rafael Correa no es candidato en Ecuador, no participa en ninguna lista, pero es la persona y el personaje más nombrado en la campaña electoral que debe concluir con los comicios del 7 de febrero próximo. Su presencia en videos, afiches y la publicidad electoral en general ha sido prohibida por el Consejo Nacional Electoral, lo cual en sí mismo constituye un absurdo, pero en Ecuador ya estamos mal acostumbrados a este tipo de absurdos como otros que no tienen otro origen que no sea el del Trujillato. Incluso algunos analistas y algunos medios consideran que el 7 de febrero en la práctica es un referéndum a favor o en contra de Rafael Correa. Sobre esto y lo que vive Ecuador en estos días queremos conversar con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Qué gusto tenerlo por acá, presidente. ¿Cómo está? Bien, bien, el gusto es mío. Un inmenso abrazo a Ecuador y a la Patria Grande. Qué gusto verte al menos por este medio, Orlando. Muchísimas gracias, presidente. La pregunta de fondo es, ¿este 7 de febrero es un referéndum en el que se decide si están de acuerdo o no con lo que hizo Rafael Correa? Lo digo esto por una consideración de orden práctico, es decir, buena parte del debate, de la discusión pública en los medios, en los opositores a la candidatura de Andrés Arauz, gira alrededor de la palabra, del nombre y de la figura Rafael Correa. Porque así son los mediocres, pero el que cree que es eso no entendió absolutamente nada. Esta tal vez es la elección más importante de la historia del país. No es que se juega a correísmo ante correísmo, se juega la propia supervivencia de la patria. Están falleciendo más de 100 ecuatorianos por día por negligencia, gran parte de ellos por negligencia criminal de este gobierno. Todos saben, sobre todo los anticorristas, que si nosotros hubiéramos estado en el gobierno ya tendríamos millones de vacunas. Entonces, cada día que pasa hunden más la economía, cada día que pasa saquean más a la patria, cada día que pasa quieren privatizar hasta el Banco Central. Si creyeron que esto es cuestión de correísmo, anticorreísmo, están totalmente equivocados. Es cuestión del amarillo, azul y rojo, la supervivencia de la misma patria. Sí, pero de todas maneras, incluso teniendo en cuenta ese criterio, también es cierto que lo que se debate es lo que se hizo en la Revolución Ciudadana y lo que propone Andrés Arauz, que para buena parte de ese sector de la oposición en su gobierno, evidentemente no satisfizo, no cumplió los requisitos mínimos que según ellos debería establecerse en una democracia liberal. Y en ese contexto, ¿hasta dónde el rol que está jugando Andrés Arauz efectivamente revalida y reconfirma el proyecto de la Revolución Ciudadana en este contexto electoral? Bueno, que me expliquen qué actuación nuestra, qué institución no cumplía los requisitos de la democracia liberal. A nosotros decían autoritarios porque había gobierno, había liderazgo, había toma de decisiones. Pero ¿cuál es la realidad? Que en un solo día, en las protestas de octubre del 2019, este gobierno títere lanzó más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años. Esa es la realidad. Esos son los datos puros, duros, estadísticas. Pero en todo caso, pero por supuesto que se tiene que comparar. O sea, un ejercicio fundamental que hay que hacer es cuándo se vivía mejor. En esta tragedia, con la falta de trabajo, la falta de salud, la inseguridad, durante los 10 años de nuestro gobierno, que pese a que había muchos problemas por resolver, se avanzaba día a día, todos sentían la prosperidad. Está en la estadística, se duplicó el tamaño está en las estadísticas, se duplicó el tamaño de la economía, reducimos pobreza, desigualdad, de hecho fuimos los campeones regionales en todo aquello. Entonces es tan sencillo como esto. Hasta los odiadores, los anticorreístas, ¿cuántos daño les ha hecho el odio? Pero reflexionen, ¿cuándo vivían ellos mejor? ¿Cuándo vivían su familia mejor? ¿En esta tragedia o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Si fue durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, es claro que hay que retomar esas políticas. Sí, de acuerdo, pero ¿y entonces qué es lo que se decide en el Ecuador? ¿Es la continuidad del neoliberalismo entonces? Porque buena parte también del discurso, incluso de quienes se autodenominan de izquierda, como Yacu Pérez, habla de disminuir los impuestos, de reducir el déficit fiscal, de reducir el tamaño del Estado, etcétera. Es decir, hay una corriente que se ha instalado casi como un sentido común de que lo que hay que hacer es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Esta elección va mucho más allá de eso, de izquierda a derecha. No es ideológica, te diría. Las cosas son demasiado evidentes. Estamos en la peor crisis de la historia económica. Estamos en la peor crisis sanitaria, probablemente del último siglo, si no de la historia también. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Entonces la lógica no es que en ese contexto, izquierda-derecha, no. Cuando tienes un terremoto, como el que tuvimos en abril del 2016 en Manabí, tienes que salvar vidas lo más rápidamente posible, darles albergues, darles agua, evitar epidemias, recuperar los servicios básicos. Es eficiencia por el bien común lo que se requiere. Y esa eficiencia, ese conocimiento, esa vocación por el bien común y esa capacidad para ser eficiente, hacer lo que se necesita, obviamente la tienen Andrés Arauz
y Carlos Rabascal, expertos en economía, porque lo inmediato es superar la crisis económica con una importante inyección de recursos. Porque gracias a Dios, esto también lo debemos tener claro, es un choque muy fuerte negativo, pero un choque temporal. No es que se certificó la tierra ecuatoriana, no es que nos mutilaron las manos a los ecuatorianos. Tenemos capacidad de trabajo, tenemos tierra, tenemos necesidad de comer. Hay la necesidad de las capacidades productivas, falta la coordinación. Esa coordinación es la inyección de circulante. Ya, pero entonces, en estas condiciones, como usted las describe, presidente, ¿tiene lugar a algún modelo particular, a una medida emergente, más allá de la ideologización con la que me imagino se podrá poner este país en función de quién gane? ¿Cuáles son las medidas emergentes, urgentes, inmediatas y necesarias que se deben tomar, incluso, ojalá, por este propio gobierno antes del 24 de mayo? Lo que te quiero decir es que en el cortísimo plazo, lo que hay que atender es la tragedia que estamos viviendo. El país está destrozado, hay que salvar vidas, hay que recuperar la economía, hay que generar empleo, hay que recuperar la seguridad. Por supuesto, todo eso puede haber, sobre todo en cuestión de seguridad, tintes ideológicos. Estos creen que darle más pistolas más grandes a los policías. Nosotros creemos que es desarrollo humano, sobre todo la base de la seguridad. Pero en el 90-95% diría, es obvio lo que hay que hacer y hay que elegir los más capaces y los que tengan vocación del bien común. Porque hay gente que dentro de esta tragedia ha aumentado ganancias, como los bancos. Esa gente, incluso en esta tragedia, solo busca generar negocio. Por supuesto, cuando se estabilice la economía, cuando vuelva a la normalidad, empieza a tener mucho más peso la parte ideológica, ¿no? Y eso tenemos una ideología muy clara, progresismo, buscar la justicia social y, por ejemplo, a nivel regional, buscar la integración, que tanta falta nos hace en este momento, porque necesitamos dar respuestas colectivas a este problema colectivo, problema incluso mundial. Claro, entonces, presidente, este tema que usted acaba de mencionar también es importante. ¿Hasta dónde cada país en América Latina va a resolver solo esta situación? Ya hemos visto que incluso Argentina con Chile, que teniendo un presidente neoliberal como Sebastián Piñera, requiere del apoyo y la colaboración de Argentina y mutuamente se tienen que acompañar porque la crisis obviamente les toca a los dos. ¿Cree usted que efectivamente desde el 24 de mayo Ecuador tendrá que impulsar procesos o estimular procesos de integración y colaboración para resolver los graves problemas que afronta esta región también? Siempre, pero ahora más que nunca, mire, esta crisis le da razón al progresismo, o sea, no hay nada más absurdo, más antihistórico, más antinatural que el individualismo, la mano invisible. Bueno, que venga la mano invisible para salvar a los que se están muriendo, ¿no? Que con el egoísmo, buscando mi propio lucro, en un efecto externo a mi intención, es decir, moralmente ni siquiera es justificable, yo busqué enriquecerme. Ahí de relancina logré el bien común, generar empleo, etcétera, porque buscaba enriquecerme. Eso es lo que te dice el neoliberalismo, ¿no? Entonces, la famosa mano invisible que hizo avanzar a toda la sociedad. Eso no nunca ha existido. Es mano invisible, tan invisible que nadie la ha visto. Se necesita acción colectiva, consciente, real, con lógica comunitaria, para, por ejemplo, salvar vidas, para entender que la salud no es una mercancía, es un derecho. Pero te decía que es hasta antinatural, porque ahora se han inventado el Homo economicus, que no existe. ¿Quién está buscando, procesando toda la información para maximizar su función de utilidad? ¿Quién va al supermercado a comparar todos los precios y ver el mejor cereal? Vas a comprar el cereal que siempre compras, ¿no? A no ser que haya algún evento muy especial. Entonces, no somos homo económicos, siempre hemos sido homo sapiens que resuelve problemas en forma heurística, error, corrección, y que toma decisiones en función de la costumbre, en función de reglas preestablecidas. Voy a comprar tal cereal, no en función de procesar la información, son tonterías de los economistas para creernos científicos, no, pero no solo eso. Resulta que el Homo sapiens es el ser más cooperativo de la historia, de toda la naturaleza. El ser más cooperativo, el Homo sapiens. Ah, no, las hormiguitas también cooperan, las abejitas también cooperan entre conocidos, pero Claro. solo el Homo sapiens es capaz de cooperar incluso con gente desconocida. Debemos volver a nuestras raíces, a nuestra naturaleza, entender que vivimos en comunidad, entender que hay cosas que no pueden ser mercancías, son derechos y deben ser fruto de la acción colectiva, como el acceso a la salud. Entender que somos interdependientes, incluso para aquellos neoliberales fundamentados en el egoísmo, ojalá que aprendan que si se contagia el pobre, también se contagian ellos. Así es. Entonces ellos tal vez van a buscar acción colectiva, brindar salud por su propio egoísmo. Ojalá lo hagamos por valores, ojalá hagamos por la lógica comunitaria, por saber que vivimos en comunidad. Ojalá lo hagamos por afán de justicia, saber que todos necesitamos salud, que todos tenemos derecho a la salud. En este caso, tenemos derecho a muchas otras cosas.
Y para cerrar este primer bloque, presidente, a propósito de lo que hablamos de la región, me imagino que ya usted tiene un criterio muy bien formado de lo que fue la reunión de ayer del señor Luis Almagro con el señor Lenín Moreno Garcés. Este encuentro obviamente manda una pésima señal, no es grato para quienes conocemos y recordamos con dolor y además con mucho sentimiento lo ocurrido en Bolivia. ¿Hasta dónde efectivamente este es un pésimo señal y también a lo mejor, dicen algunos ya, la señal de que efectivamente algo se cocina entre la OEA y el gobierno de Lenín Moreno? Almagro y Moreno son de las peores vergüenzas que ha parido nuestra América. Y pasarán al basurero de la historia, ya están en el basurero de la historia. Imagínate felicitar por su espíritu democrático a un presidente que ya va por el cuarto vicepresidente y que tiene 4% de credibilidad y que ha destrozado el país. O sea, que insulta al pueblo ecuatoriano. Pero no esperamos menos de un Almagro que en lugar de proteger la democracia, propició el golpe de Estado en Bolivia porque es un títere de los gringos, hablemos claro. Y sí, es muy preocupante esa reunión porque la OEA está observadora, hay graves irregularidades en la organización de las elecciones de Ecuador. Fue la delegación de la OEA, volvió a Washington y probablemente solo venga el día de las elecciones y la verdadera observación es antes, durante y después de las elecciones. O sea, la OEA no presenta ninguna garantía, nunca la ha presentado, pero con Almagro peor que nunca. Almagro es una verdadera vergüenza latinoamericana. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, entonces, presidente, para volver y hablar de lo que ya pasa en estos momentos en el Ecuador y que efectivamente a pocos días hay un espíritu cambiante, distinto entre los electores ecuatorianos alrededor de una candidatura y también de una propuesta política. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado.